Listo, muy buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, se Sí. escucha bien. Bueno, entonces vamos a colocar un video y luego pues finiquitamos el curso. Les voy a dejar un trabajo para que lo suban en una plataforma. Ya les explico cómo va a ser ese trabajo. Entonces vamos a colocar el video, las últimas exposiciones y detalles del último trabajo. Bueno, un momentico. ¿Escuchan bien? No, profe. Listo. Hola a todos y a todas y bienvenidos a la unidad 3 del módulo 1 del Diplomado de Inclusión para la Paz y la Convivencia Ciudadana. Esta unidad 3 vamos a tratar la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en el marco del programa PACIVI. Para iniciar con esta unidad 3 vamos a trabajar. Permítame un momentico que alguien me escribió. Sí, Beatriz. ¿Escuchas bien, Beatriz? Beatriz. Tienes que habilitar tu micrófono, Beatriz. Beatriz. Parece que se le disparó la llamada. Entonces, sigamos viendo, por favor. Hola a todos y a todas y bienvenidos a la unidad 3 del módulo 1 del Diplomado de Inclusión para la Paz y la Convivencia Ciudadana. Esta unidad 3 vamos a tratar la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en el marco del programa PACIVI. Para iniciar con esta unidad 3 vamos a trabajar las palabras claves que son fundamentales para comprender cada uno de los puntos que trabajaremos en estos temas. La primera palabra clave es víctima. Se entiende por víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionan algún tipo de discapacidad física, psíquica y o sensorial. Cuando hablamos de I o sensorial nos referimos a discapacidad visual o auditiva, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal realizada por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. La segunda palabra clave es hecho victimizante. Cuando hablamos de hecho victimizante, nos referimos a lo que se registra en el documento del Registro Único de Víctimas RUT, el cual consiste en una herramienta administrativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual soporta el procedimiento de registro de las víctimas y es en donde se encuentran establecidos los hechos victimizantes que se mencionarán a continuación: atentados contra la vida, contra la movilidad, contra la propiedad, contra la libertad individual, contra la libertad e integridad sexual y la integridad personal. Atención psicosocial. Es el conjunto de procesos articulados de servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y comunidades como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario. Mediante la atención psicosocial se facilitarán estrategias que identifiquen a las víctimas, respetando el marco social y cultural en el que han construido sus nociones de afectación, sufrimiento, sanación, recuperación, equilibrio y alivio. Dicho así, se desarrollarán procesos orientados a incorporar el enfoque psicosocial y diferencial de la atención. Conflicto armado. Cuando nosotros hablamos de conflicto armado, nos remitimos a la Agencia de la ONU para Refugiados,
quien en 2018 estableció que la guerra ha acompañado a la humanidad durante toda su historia, hasta el punto de que raramente tratamos de buscar una definición para ella. Un conflicto armado, en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrán como resultado muertes y destrucción material. Sin embargo, el DIH, reflejado en los convenios de Ginebra de 1949, establece una distinción más específica. De acuerdo a lo anterior, la ONU encuentra dos tipos de conflicto armado. El conflicto armado internacional, que según lo dispuesto en los convenios de Ginebra del 49, implica la participación de al menos dos altas partes contratantes que pueden llegar a implicar a más de dos estados, aunque alguno de los estados no reconozca el gobierno del otro y se niegue a la existencia de un estado de guerra. Y el conflicto armado no internacional, el cual en los convenios de Ginebra de 1949 también se establece como aquel que surge en un territorio de una de las altas partes contratantes. En comparación con el conflicto armado internacional, parece relativamente sencillo establecer la diferencia, dado que solo habría un actor estatal involucrado. Sin embargo, el problema legal aparece en el umbral que se establece para diferenciar un conflicto armado no internacional de otras formas de violencia de menor intensidad que se dan entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. Derecho constitucional. El derecho constitucional es la ciencia jurídica que estudia la regulación normativa de las instituciones políticas. Sus dominios comienzan allí donde las aspiraciones del pueblo comienzan a transformarse en leyes positivas de carácter supremo. Concluyen allá donde están las leyes supremas, acaban convertidas en leyes comunes o en sentencias jurisdiccionales que tutelan los derechos individuales, sociales, económicos y culturales consagrados en los textos constitucionales. Garantía de no repetición. Son una obligación del Estado en la cual, a través de proyectos y acciones de orden político, económico y cultural, busca evitar la revictimización y prevenir el surgimiento de nuevas violencias y violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En este sentido, después de tener las palabras claves de una forma más clara, vamos a hacer una pregunta orientadora, y es cómo se comprenden los procesos de inclusión e integración social en el marco del conflicto armado en Colombia. Y para esto hay que tener claro que el conflicto armado colombiano ha sido uno de los más largos del mundo y ha dejado miles de víctimas de toda índole como consecuencia. Hay que dejar claro que el conflicto armado colombiano es uno de los más largos de la historia mundial y ha dejado muchas víctimas. Por esto, vamos a ver el siguiente video, que nos va a ampliar un poco más la información. Buenas días, ¿qué tal? ¿Viene usted? Me vino que la profesora. Sí, señora. Mucho gusto, Luisa. Carmen, ¿qué tal? Profe, ¿y cómo le fue en el viaje? Bien, un poquito largo. Me alegra mucho, los niños se van a poner muy contentos porque lo estábamos esperando. Me imagino que usted se va a quedar acá. Nosotros no. Sí, entonces venga, le muestro la habitación. Ya la organicé por acá, profe. Espero que le guste. Este es mi cuarto. Sí, profe.
Manuel, Manuel, vení para acá. Vení para acá, Manuel. Órale, pues. Manuel, vení para acá. Pasó, pasó. ¿Por qué nos escondemos? Buenas, doña Miriam. Bueno, ¿Cómo ha estado? bien, usted. Yo, Siempre hace brillo por aquí. ¿les provocan algo panelito caliente? Papá, esos no son los que vinieron la otra vez. Yo los conozco. ¿Cierto? ¿Don Ernesto encuentra? Ernesto, no, él está en el pueblo, siempre una Pasa, pues que lo he citado a varias reuniones y no ha aparecido. ¿No será que es que me está escondiendo? Buenos días. Yo me llamo Carmen. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Espero que nos la llevemos muy bien y que les guste estudiar. Llévalos para allá. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, para acá. Vámonos. Bueno, nos vemos ya. Juega. Pero con silencio. No, para acá. Vamos a poner esta borracha. No, es que venimos a jugar, no a criticar. ¿O usted tiene una mejor? ¿Para qué habla? Dile que va algo bueno a su mamá, ¿no? ¿Qué fue? Alex. ¿Por qué ahí atacado? Ya, Sandrito. Mira lo que viene allá. 1, 9. ¡Bravo! Bueno, entonces ahora vamos a cerrar los ojitos y a pedir un deseo, ¿listo? Pero con los ojitos cerrados. Yo creo que ese deseo se le va a cumplir. ¡Bravo! Se le va a cumplir. Porque mire. Ay, papá, gracias. Feliz cumpleaños. Ay, qué bueno. Sí, lo hagamos para bien. Ay, papá, gracias. Ay, Mamá, gracias. una cosa, Manuel. Es que usted lo que tiene que hacer es ir a la escuela a presentarse a esas citas que le han puesto. Ya la tercera vez que lo llaman, usted no aparece por allá. No sea terco. Mire, si yo me presento allá con esa gente, me comprometo. Además, ya me dijeron que es para visitar en la playa. Si usted lo que tiene que hacer es no presentar a esa gente. Usted sabe por qué yo no voy a esas reuniones, mire. Si usted tiene miedo que le pase lo que le pasa a su papá. ¿Por qué no se calla a mí? Zapata María Cecilia. María Cecilia. ¿Alguien sabe dónde está ella? Dime, Laura. Profe, ellos se fueron. ¿Se fueron? Sí, esta mañana que pasé por ella para venirnos juntas, la casa estaba sola. ¿Por dónde vives? En Río Verde. Laura, ¿para dónde vas? Oh, madre, tuve que abandonar la cocina porque imagínese pues que allá en la vereda Río Verde. ¿Qué pasó? Mataron a 3 muchachos de los González. ¿Los González? ¿Qué muchachos? Es que debían algo, que como que colaboraban con la guerrilla. Ay, señor. Laura, ¿y la casita con quién la van a dejar? ¿Y qué? Ya vi los animales, se los dejé ahí a don Rafael que me los cuidara. Ojalá no se mueran. Es una zozobra, yo no me puedo quedar allá sola. Soy muy vieja. Ay, Ernesto. Pobre, parece que mataron a los 3 hermanos González.
se da cuenta porque yo no voy a estar reunidos. Bueno, está bien, Ernesto, yo no la seguiré insistiendo más en eso, pero entonces, a ver, vámonos, ¿A dónde? a cualquier parte, no sé. Mire, usted es trabajador, usted sabe hacer muchas cosas. Y usted sabe que yo coso, hago parches, con eso nos defendemos. Y más, mire, también mira esta asesora en la que vivimos, con Manuel, ya como está de grande también y viviendo todo esto. ¿Y usted cree pues que los niños van a tener mejor vida por allá lejos de aquí? Señora, esta es la tierra de ellos. Yo no tengo por qué pues irme de acá. ¿Cómo así? Ernesto, ¿y vos por qué son tan terco, pues, ah? Ya no es como la charla de balón que tenía Manuel, por eso. Vamos a jugar un picadito porque el torneo. El torneo está muy bueno. Ustedes no dicen nada porque ustedes no se lo votaron. Después de ver este video, entonces tenemos otra pregunta orientadora. ¿Sabemos qué es la ley 1448 de 2011? Cuando nosotros hablamos de esta normativa en torno a las víctimas del conflicto armado, hay que tener en cuenta que tras décadas del conflicto armado surge la ley 1448 de 2011 llamada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas que hayan sufrido individual o colectivamente un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. La ley 1448 busca hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantías de no repetición, reconociendo la condición de víctimas y dignificando a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Ahora que tenemos claro qué es la ley 1448, viene otra pregunta que nos va a orientar un poco más, porque en los temas de inclusión todos tienen cabida. ¿Sabemos qué es el programa PATCIVI? El Ministerio de Salud y Protección Social creó el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PATCIVI, el cual tiene como objetivo mitigar de los daños físicos y emocionales que ha causado el conflicto y afectan el diario vivir de las víctimas del conflicto armado. El PATCIVI se ha implementado en Bogotá y en 234 municipios de 17 departamentos. Alrededor de 126 equipos interdisciplinarios llevan a cabo la atención psicosocial a 42.760 personas. El programa de atención a víctimas cuenta con dos componentes de acción. Uno, la atención psicosocial y dos, la atención integral en salud con enfoque psicosocial. Cuando nosotros hablamos de atención psicosocial, se puede dar de manera individual, familiar o colectiva, con acciones encaminadas a sanar el daño profundo que no se ve, pero que ha dejado el conflicto en la vida de los individuos afectados. El equipo que desarrolla estas actividades está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras o enfermeros, promotores psicosociales, que se desplazan hasta la vivienda de las personas para guiarlas y orientarlas en su proceso. La atención integral en la salud es proporcionada por un equipo de médicos, enfermeros y funcionarios de la salud. Estos profesionales ven y entienden las afectaciones visibles y el sufrimiento emocional como consecuencia de los eventos adversos experimentados. El tratamiento puede ser farmacológico, sin perder de vista el reconocimiento, la comprensión, el trato digno, el reparador, que contribuye a la rehabilitación y superación de las alteraciones físicas, mentales y emocionales causadas por la violencia. El programa PATCIVI cuenta con 4 enfoques. El primer enfoque es el enfoque de derechos, el segundo enfoque es el enfoque psicosocial, el tercero, enfoque diferencial, y el cuarto, el enfoque transformador. Cuando hablamos del enfoque de derechos, estamos hablando del reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos. Estos derechos deben ser garantizados por el Estado. El enfoque psicosocial reconoce el impacto individual y colectivo de los hechos violentos. El enfoque diferencial tiene en cuenta el ciclo vital
el género, la orientación sexual, la etnia, la discapacidad y el hecho victimizante de cada caso particular. El enfoque transformador es aquel que lleva a actuar y plantear medidas para invertir en las condiciones de vulnerabilidad que llevaron al individuo a ser víctima. Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y estos hechos de violencia cómo han afectado la educación en Colombia? Es una pregunta que debemos respondernos a la hora de que tenemos que comprender que hay niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, que no siempre se encuentran en los cascos urbanos, sino también en los cascos rurales, y que por el conflicto armado colombiano le dificultan el acceso a las escuelas y colegios para su formación integral y académica. Nuestros niños deben volver a las aulas. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer desde las instituciones educativas para que esto se pueda dar? ¿Qué podemos hacer entonces desde las instituciones educativas? Tenemos que diseñar acciones estratégicas encaminadas a poder, de una u otra manera, dejar el conflicto de un lado y poder, a través de la educación, reconstruir el tejido social y de esta manera que entendamos que es la educación un eje de cambio social y transformación de las comunidades. Como un eje del desarrollo local, es la educación un pilar fundamental para que logremos esta estrategia. La estrategia Atrapasueños tiene como objetivo general aportar a la reparación integral de personas de la primera infancia y adolescencia víctimas o afectados por el conflicto armado que residen en Bogotá, mediante la atención psicosocial y pedagógica a partir de la identificación de las afectaciones y potencialidades para reconstruir el sentido de vida y el fortalecimiento del tejido social. Veamos el siguiente video. Mis sueños se procesan casi que recorrer. La estrategia Atrapasueños es una estrategia de respuesta institucional que busca articular acciones y actividades para el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. Su objetivo es aportar a la reparación integral y así garantizar la vivencia plena de sus derechos desde el desarrollo de procesos de identificación, caracterización, promoción, atención integral y restablecimiento de derechos. La estrategia tiene 3 escenarios de atención. Uno que es el fortalecimiento de la primera infancia, entonces los niños se atienden en los jardines infantiles o en los ámbitos no convencionales. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues fortalecemos a las maestras para que hagan un trabajo con los niños y niñas de una forma diferenciada. ¿Cómo es? ¿Tiene ríos? Montañas grandotas, las casas de memoria lúdica que están dentro de los centros de atención a víctimas y el equipo de los años que dan territorio. Una casa de memoria y lúdica es un espacio para los niños y las niñas. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en los centros. Pues es anclada la estrategia Atrapasueños, que tiene como objetivo principal escuchar las voces de los niños y las niñas. La punta es que él vuelva a confiar, es una de las cosas básicas. ¿Cómo le apuntamos en que vuelva a confiar? No significa soy en la medida que tú eres, eso significa ser comunidad, significa que yo te respeto, yo no te voy a hacer nada de lo que no me gustaría que me hicieran. Luego de ver el video, tenemos una pregunta que enlaza con las unidades anteriores. ¿Y cómo podemos relacionar este tema del conflicto armado con los objetivos de desarrollo sostenible, con la educación inclusiva y con la inclusión en general? Hay que tener claro que los objetivos de desarrollo sostenible encaminados hacia la tecnología, la educación y paz, sin dejar atrás a nadie, lo que buscan es que los jóvenes, niños, niñas, adolescentes y adultos víctimas del conflicto armado también estén incluidos en los procesos educativos. La inclusión no solamente para las personas con discapacidad, y debemos dejar eso muy claro, tampoco es solo para las comunidades especiales o comunidad LGTBI. La inclusión abarca también a las personas víctimas del conflicto armado, quienes han sufrido desplazamiento o algún otro hecho victimizante y que necesitan sentirse incluidos socialmente dentro de esta comunidad
en la cual estamos trabajando. La educación es para todos y para todas, y es un derecho que tenemos que hacerlo cumplir. Después de haber visto la temática que respecta a la unidad número 3, en lo que refiere al conflicto armado y la importancia de este en los procesos de inclusión, enfocados en la Ley 1448 de 2011, vamos a revisar la actividad que tenemos para el día de hoy. A través de la plataforma Moodle, vamos a entregar un mapa mental sobre la ruta de atención interna para víctimas del conflicto armado. Esta ruta de atención interna de nuestra institución educativa. Allí les voy a dejar un enlace en el cual ustedes van a poder encontrar la ruta nacional y se van a poder guiar. Lo importante es que podamos identificar esta ruta y la podamos diseñar a través de un mapa mental o un mapa conceptual. Subimos la actividad y con eso damos respuesta a esta unidad. Espero que lo visto y lo aprendido en esta unidad. Listo. Entonces, digamos que este video fue una muestra, ¿sí?, de lo que ha sido el transcurrir del curso. Muy bien. ¿Alguna impresión que les haya dejado este video que podamos compartir? Sí, Alexandra. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, yo me vi la película súper completa para mí cuando yo empecé este curso o cuando yo escucho conflicto armado, la referencio con esto, porque es bastante complejo y es una situación real, pues de los niños que ven cómo las balas pasan por su lado, las familias que mueren, que sus papás fueron llevados y familias han llevado allá a la guerrilla. Entonces, es como, eso es realmente como la realidad del conflicto armado en Colombia. Y lo digamos también lo de las minas, o sea, no es algo, no es la realidad. Hoy, pues, este tiempo ya no se escucha tanto, ya no hay tantos militares mutilados como anteriormente lo sabían, pero sí fue, digamos, de impacto todo ese proceso del conflicto, o sea, todo, no solamente de manera individual, sino social, familiar. Se la recomiendo que se la vean completa. Súper chévere, ¿Tú súper chévere la película nos puedes y el facilitar, contexto. nos puede facilitar la película? Porque este fue un fragmento, ¿no? La consecución de la película, y si nos la puedes informar por el grupo de WhatsApp, te lo agradecemos. Claro que sí, profe, ya voy a mirarla. Es que no me acuerdo que si es la mariposas, bueno, las voces del silencio se llama. Voces del silencio. Listo. Voces del silencio. Entonces yo Incluso, las busco y yo se las comparto por el grupo. incluso puede ser un pretexto para hacer el último trabajo. Muchas gracias. Bueno, Beatriz Eugenia, gracias Alejandra. Alexandra. Beatriz Eugenia, ¿tienes la mano levantada, por favor? Tienes que habilitar el micrófono, Beatriz. Beatriz Eugenia. Diana Bolaños dice que son los colores de la montaña. Muchas gracias. Sí, parece que ese era el inicio de esa película. Los colores de la montaña. Voy a ver si aquí se puede encontrar. Sí, aquí está. Aquí está. Es una película de 1 minuto 33 segundos. ¿Sí? Perdón, una hora 33 minutos. Entonces voy a compartirles el enlace. Olvídate de los lentes bifocales. Y no gastes más tu dinero en... Listo. Lo voy a compartir acá.
Ujú. Listo. Entonces, ahí está la película. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿algún otro comentario que les merezca esta película? ¿Algún otro comentario? Ya para finalizar. Beatriz, ¿ibas a hablar o no puedes hablar? Patricia, ¿qué quieres decir? Bueno, yo quiero hablar un poco como desde, bueno, primero buenas noches, ¿no? Buenas noches. Desde todo eso que muchos no vivimos de la guerra. Em, yo toda mi vida he vivido en Boyacá realmente no se vivió mucho el conflicto, entonces em, yo pienso que nosotros vivimos la guerra por televisión y es muy difícil generar espacios de empatía o es muy difícil generar de pronto el cómo entender a las víctimas desde lo que nosotros no hemos vivido. Eh, Viendo ese fragmento de esa película, no dejo yo de pensar en cuánta sería la angustia de tantas personas que pasaron por esos momentos en los cuales llegaban a buscarlos a las casas, que sentían peligro por la integridad de su familia, que sentían peligro, que sentían miedo por las cosas que les podían pasar a alguno de ellos. Entonces, yo pienso que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que generar cuando hacemos PAPSIVI es esa empatía, es ese poder entender el dolor del otro. Cuando, cuando yo trabajé, pues yo creo que esa fue como una de las situaciones más difíciles que a nivel profesional he vivido. Y fue el poder encontrarme frente con un conflicto que yo no conocía. Siempre cuento esta situación, y es que para mí, yo trabajé con víctimas en Puerto Boyacá, entonces en Puerto Boyacá era muy difícil ese tema porque pues fue la cuna de las autodefensas, bueno, ya se vio muy fuerte el conflicto. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, ay, es que a fulanito lo picaron. Pues yo que me imaginaba, en medio bueno, de todo lo que yo pensaba, ¿no? Del conflicto, yo decía, lo picaron, bueno, debe ser que estaba muerto, y lo picaron y lo echaron al río, ¿sí? Eso era lo que yo pensaba. Cuando llego a atender víctimas en Puerto Boyacá y me cuentan que a la gente la picaban viva, que la paraban al lado del río y con un machete le iban quitando partes de su cuerpo y la picaban, algún comentario desgarrador decían, como si fuera un vástago de plátano tocaba darle para que se pudiera cortar. Entonces, eso realmente creo que fue como el despertar para mí de todo el sufrimiento que eso había generado, no solamente en una familia o en una persona, sino en toda una comunidad y en un país. Y cómo nosotros, digamos que nos desligamos un poco de este conflicto, ¿no? Pienso yo que muchas de las personas jóvenes que están atendiendo ahora, están realizando esa atención psicosocial, eh, a veces no podemos como entender la dimensión del dolor que fueron esas épocas en Colombia. Entonces, profe, más allá de la atención o pues de lo que estrictamente menciona el PAPSIVI, creo que este es un ejercicio que también nos debe tocar a nosotros el corazón, ¿no? Debe activarnos como también un poco esa compasión y esa empatía que debemos tener con las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Era eso, profe, gracias. Sí, gracias, Patricia, por la reflexión que haces. Definitivamente, los que somos citadinos, los que vivimos en Bogotá, no tenemos las nociones de las personas que viven en las zonas rurales. Eh, y de todos modos, se nos hace difícil empatizar, ¿sí? Porque uno puede pensar que siente, pero otra cosa es sentirlo. Beatriz Eugenia, gracias, Patricia, por tu reflexión. Obviamente, Puerto Boyacá, pues,
fue una zona bastante caliente dentro del conflicto armado colombiano. Beatriz, si puedes hablar. ¿Puedes hablar, Beatriz? Listo. Haciendo ya unas reflexiones finales y antes de colocarles el último trabajo, eh, es importante resaltar que el conflicto, no solamente el conflicto armado colombiano, sino todos los conflictos que se están dando, incluso desde cuando empezaron a inventar la ametralladora, ¿sí? Por allá con la guerra franco-prusiana. La Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, que trajo como consecuencia la mortandad increíble de grandes cantidades de soldados, ¿sí? Y la Segunda Guerra Mundial ya introduce el ataque no solamente a facciones militares, sino, Beatriz, si puedes hablar, me puedes interrumpir mientras hablo, ¿listo? Pero creo que tienes problemas con el micrófono. Si lo puedes habilitar, te agradecemos. O si no, escribes por mensajes, por mensajería. Entonces, la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia no solamente la muerte de los militares, sino también el ataque a población civil, ¿sí? Y es por eso que pues, se activan los convenios de Ginebra, ¿sí? Las Naciones Unidas también lanzan unos protocolos, ¿sí? Se hace la distinción entre eh, conflictos internos y conflictos internacionales, ¿sí? Y es una reflexión que nos debemos hacer como seres humanos, ¿sí? Es decir, hemos logrado el avance de muchas conquistas, ¿sí? Supuestamente en este momento Europa es el garante, fue el garante durante muchos siglos del pensamiento liberal, de los derechos humanos, ¿sí? En Francia, del Estado de Derecho, ¿sí? Pero lamentablemente se están viendo pues cosas aterradoras que no pensábamos que se fueran a, a dar después de las guerras mundiales. Algunos internacionalistas y politólogos dicen que estamos en la era más pacífica de la historia de la humanidad. Sin embargo, hay personas y hay políticos que piensan como Clausewitz, un ideólogo militar que decía que el poder radica en el fusil. Eso lo retomó más adelante Mao Zedong. Y mientras se piense así, mientras la industria de la guerra esté generando picadoras de carne en la misma Ucrania o con el pretexto de combatir un reducido grupo militar, se arrasa, traicionando incluso a la humanidad con muchos civiles en la franja de Gaza, ¿sí? Mientras veamos campos de exterminio o en los Santanderes, cuando vemos esos hornos crematorios, cuando vemos todos esos horrores, ¿sí? Que vemos en la televisión y que pensamos que no somos distantes frente a esos dramas humanos de personas desaparecidas, ¿sí? De territorios desolados y despojados, pues más allá de si somos colombianos o somos del mundo, debemos reflexionar sobre lo que somos como humanidad, ¿sí? Una especie que, si se analiza desde el punto de vista etológico, a diferencia de los animales, nosotros somos capaces de asesinar en forma masiva, ¿sí? Y eso, pues, en medio de una era de la razón, ¿sí? Que supuso la finalización o la utopía de la finalización de la barbarie, pero lamentablemente lo único que están haciendo estos tiempos, eso lo dice un pensador, es que la barbarie no se ha extinguido, sino que se ha perfeccionado, ¿sí? Entonces, sea en Colombia, sea
en Palestina, en Ucrania, ¿sí? Que son como los focos de conflicto que en cualquier momento pueden traer pues, grandes calamidades, no solamente a esos países, sino a toda la humanidad, pues deberíamos hacer una reflexión sobre lo que somos como seres humanos, ¿sí? Sobre la salud mental. Aquí Claudia Alexandra Beltrán dice lo siguiente, dice, es la radiografía de la realidad de nuestro país, el cual ha dejado miles de víctimas que al mismo tiempo han sido maltratados por la sociedad con indiferencia, estigmatización, etcétera. Y es muy oportuno el pasivo para poder brindar atención integral y restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado. Como profesionales es un gran compromiso con estas personas, familias y comunidades. Alguna vez le escuché a un fiscal, ¿sí? Que tuvo la oportunidad de tratar estos casos, ¿sí? De masacres y conflictos. Que muchas de las personas que eran asesinadas eran porque de alguna u otra forma habían tenido cierta vinculación con, con grupos seguramente antagonistas o distintos a los que perpetran las barbaries, ¿sí? En este país se ha visto cómo en muchas ocasiones se quitaban cabezas y se jugaba al fútbol con ellas. Entonces, la psicología de la violencia, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de Otto Kemper. Otto Kemper hizo una añadidura a los manuales DSM de psiquiatría, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y introdujo el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Como parte de toda la psicopatología de la violencia, que incluye narcisismo, o sea, toda la triada malvada que conocemos, o malévola o maligna, psicopatía y no me acuerdo la otra, ¿sí? De pronto ustedes la saben mejor. Entonces el PAPSIBI se convierte en una oportunidad para que el Estado digamos, se redima, ¿sí? Y a la vez la condición humana también, ¿sí? Entonces, pues ustedes tienen esa oportunidad de humanizar, ¿sí? Humanizar desde su práctica, ¿sí? No permitir que los discursos de odio, ¿sí? Impregnen los sitios de trabajo, ¿sí? A los compañeros. Sé que es una utopía, pero pues, eh, solamente nos puede redimir el amor, ¿sí? Entonces, ya sobre el PAPSIBI, pues ya hemos hablado lo que se requiere hablar. Ya les dije que esta iba a ser nuestra última clase, entonces les voy a dejar dos trabajos finales, ¿sí? Ya observé que ustedes me han enviado trabajos al correo, pero me están exigiendo que evidencien en una plataforma educativa los trabajos que han enviado. Entonces les voy a pedir el favor que esos mismos trabajos que me enviaron al correo, por favor me los envíen a la plataforma que muy pronto voy a activar, voy a tratar de activar territorio para que se los pueda evaluar desde allí, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. El trabajo final va a ser el siguiente, ¿sí? Les voy a dar dos opciones, ¿sí? Una opción es recurrir al trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, basta ya, ¿sí? Y hacer un escrito, si pueden hacerlo, si pueden hacer un ensayo, ¿sí? Un escrito o un ensayo sobre algún tema, un tópico que ese documento de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, basta ya, ¿sí? Les merezca hacer, ¿sí? Desde pues su reflexión como expertos en terapias y salud mental y atención de conflictos, ¿sí? Entonces les doy la oportunidad de que me hagan un ensayo, ¿sí? El ensayo es contrastar contrastar en lo posible un punto de vista o dos puntos de vista, ¿sí?
someterlo a un escrutinio, ¿sí? Y sacar unas conclusiones, ¿sí? Obviamente con normas, si van a hacer un ensayo, por favor, normas APA, ¿listo? La citación con normas APA. Y por favor, no vayan a hacer plagio, ¿listo? Trabajos, por favor, de 3 hojas como mínimo, ¿sí? Una reflexión de 3 hojas como mínimo. Eso por un lado. O por el otro, les doy la opción de ver la película, ¿sí? De ver la película y hacer un escrito reflexivo sobre la película. Dura 1 hora y 33 minutos, ¿sí? Entonces, repito, el trabajo final, que lo tienen que subir en una plataforma que voy a habilitar junto con los trabajos que me han enviado. El trabajo final va a consistir en lo siguiente: o se remiten al documento Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Y hacen un ensayo sobre cualquiera de los tópicos que se tratan ahí. Me parece que es muy interesante para su práctica el capítulo 4, ¿sí? Sobre las derivaciones emocionales que trajo el conflicto colombiano. Eso bastante interesante. O les doy la opción también de mirar la película y hacerme una reflexión, ¿sí? Sobre el contenido de la misma y los mensajes que podemos extraer de la misma. ¿Están claras las instrucciones? Sí, profe. Sí. El plazo máximo es hasta el 22 de marzo. ¿Listo? 22. Una pregunta, Sí, claro. una pregunta. Sí, te escucho. Alexandra. Profe, digamos, el escrito reflexión sobre la película, ¿cuántas hojas máximo? Vamos a dejarlo en 2. Dejémoslo en 2 hojas, espacio doble APA, por favor. Arial, ¿listo? Arial 12, Listo, profe, gracias. ¿sí? Los 2 trabajos en Arial 12, ¿sí? Si quieren hacer una investigación adicional sobre el contenido de la película y convertirlo en un ensayo, entonces por favor hacen sus respectivas citaciones normas APA, ¿listo? O hacen un escrito reflexivo. Sí, Alejandro. En el documento de Basta Ya hay que hacer también como una reflexión frente a algún contenido de ahí. Los invito a hacer un ensayo, ¿sí? Un ensayo en el cual en lo posible hagan una contrastación, ¿sí? De algunos presupuestos que ahí se enuncian, ¿sí? Con el fin de ratificarlos o no. Y al final dan su punto de vista, obviamente citando todas las fuentes que puedan derivarse de ese ensayo. No tiene que ser muy largo, ¿listo? Con la presentación formal con la que se presentan los trabajos, ¿sí? Acuérdense, ya saben ustedes cómo me llamo, entonces, obviamente con una portada bien bonita, ¿sí? En los 2 trabajos, ¿listo? Este, ¿Sí te quedó claro, Alejandra? Alejandra, ¿te quedó claro? Sí, señor. Sí, listo. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En el documento Basta Ya también el ensayo es máximo 2 hojas, igual que el otro, ¿cierto? Sí, digámoslo hasta 3. Pongámoslo hasta 3 porque a veces un ensayo es un poco más largo, ¿sí? Ok, gracias. Ahora, si lo quieren hacer de más, también lo pueden hacer. No hay límite, pero que sea un escrito pues bastante interesante. Les doy plazo hasta el 22 de marzo para enviar sus trabajos, todos los trabajos, tanto los trabajos que me hicieron inicialmente como estos trabajos. Y voy a usar la plataforma Territorium para que por favor me envíen esos trabajos. ¿Listo? ¿Están claras las instrucciones?
Sí, profe. ¿Sí? Listo, por mi parte, me dio mucho gusto haberlos conocido. Eh, de verdad que la calidad humana del grupo con el que tuve la oportunidad de compartir, pues es bastante alta. Tuvimos la oportunidad de hacer unas reflexiones bastante interesantes. Creo que Edison está alzando la mano. Sí, escuchamos. ¿Cómo? No le, no le escucho bien. Es que creo que hay como mucho retorno. No sé si me pueda escribir. La película, el enlace de la película la dejé en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que lo tenga presente. Sí, pero es que no sabía la película, ¿cierto? No sabía la película de nuestro trabajo con él. Sí, o una reflexión o un ensayo sobre la película y un ensayo o un ensayo sobre eh, el documento Basta Ya. ¿Listo? Les doy esa opción. Uno de los dos. ¿Listo? ¿Cómo? No, es que no le escucho bien. Yo no sé si me pueda escribir. Si me escribe por la mensajería, le agradezco porque hay como un retorno ahí. Hay algo que no me deja escucharlo bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ya todos apuntaron su asistencia? ¿Ya todos apuntaron su asistencia? Sí, señor. No, señor. Listo, ahí la dejo de nuevo. ¿Listo? Ahí la dejo de nuevo. Ahí la dejo de nuevo. ¿Listo? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Se habla de dos trabajos? Uno en ensayo de Bastalla y el otro de la película, o que uno escoge cualquiera de los dos y Sí, hace un trabajo. escogen cualquiera de los dos. ¿Sí? O una reflexión Ah, sobre la película o el ensayo. ¿Listo? de Bastalla. Exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, señor, gracias. O sea, ¿Listo? sí es un trabajo. ¿Está Gracias. claro? ¿Está claras las instrucciones? Bueno, del resto, pues no me queda sino desearles éxitos, ¿sí? Espero que muy pronto, yo le calculo que más o menos en mes y medio o 2 meses le sale su certificado, ¿sí? De todos modos, pues ahí con Giovanna estamos atentos, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. muchas gracias y que tengan un feliz resto de noche. Ya les arreglo la plataforma para que envíen sus trabajos. Bueno, Gracias, profe. ha sido un placer haberlos conocido. Muchas Profe, gracias. muchas gracias a usted. Bueno, nos Profe, vemos. gracias por todo lo que nos enseñó. No, Muchas gracias, yo también profesor, muy aprendí de amable. ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Profe, muchas gracias. No, gracias a ti también, Luz Mari. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Gracias también. Profe, muchas gracias. Gracias, No, Juana. acá no había luz, me acabé de conectar, medio escuché lo del trabajo, pero Listo. entonces yo después le pregunto a otra compañerita que me haga el favor de aclararme porque entiendo que ya se le acabó su tiempo de la clase. No, no, no. Yo Entonces, te puedo decir, o haces una sí, reflexión sobre la película o haces un sí, ensayo sobre el libro Basta Ya, del listo. Centro Lo Nacional que de no, Memoria Histórica. Con, plataforma, vamos. si hace, y yo les subo en plataforma. Les voy a habilitar la plataforma para que envíen el trabajo. Ay, bueno, profe, bueno, muchas gracias y gracias por todo lo que nos enseñó. No, gracias a ¿Listo? ustedes también por toda la colaboración. También aprendí de ustedes. Bueno, profe, que muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Alexandra, No, profe, que muchas gracias. Muy amable por no, todo. gracias a ustedes también. Y el curso. No, muchas gracias. También a ustedes. Creo que Edison,
Bueno, gracias también, Edison. Gracias también por la colaboración. Bueno, lo mismo. Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias.